Estamos en 1914. La Primera Guerra Mundial comenzó hace solo 5 meses, impulsada por el asesinato de Gavrilo Princip a Franz Ferdinand en Sarajevo. Si no viste el documental sobre ese evento, te lo dejo por acá. Entre el 17 de septiembre y el 19 de octubre de 1914, Alemania había invadido Bélgica para abrirse paso hacia Francia y llegar a París por el río Marne. Este fue el máximo punto de avance del ejército alemán, pero fue detenido por los aliados en una batalla decisiva donde los alemanes tuvieron que replegarse hacia las afueras del río. Luego de esto se dio la primera batalla de Ypres y a partir de entonces se desarrolló la conocida Carrera al Mar. Se ejecutaron entre la frontera francesa y belga una serie de operaciones de ambos bandos en las que constantemente se intentaba sobrepasar al enemigo hacia el norte mediante maniobras de flanqueos, en la que siguieron todo este camino hasta llegar al Mar del Norte. La formación de estos largos flancos terminaría convirtiéndose en una extensa línea de trincheras continuas que posteriormente se extenderían hasta la frontera con Suiza. Esto luego daría comienzo a un componente clave de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras, que para diciembre de 1914 formaba parte de la rutina diaria de los soldados. Los ejércitos ya habían presenciado las primeras batallas, pero aún estaban lejos de vivir los peores horrores de la Primera Guerra Mundial. La segunda batalla de Ypres de 1915 y el horrible gas cloro asfixiante, al igual que la masacre de Passchendaele durante la tercera en 1917, todavía estaban lejos de suceder. Las treguas espontáneas entre las unidades británicas y alemanas empezaron muy de a poco a principios de noviembre de 1914, momento en el que los dos bandos empezaron a atrincherarse. Semanas de fuertes lluvias habían convertido el territorio en un terreno hostil y pantanoso. El conflicto que ambos bandos suponían que se acabaría antes de la Navidad estaba estancado. Para ese entonces los soldados ya estaban hartos de pelear. Todavía no se había impuesto la rígida censura que tendría lugar después en la carta de los soldados a sus hogares. Por eso podemos encontrar varios testimonios, como el de un soldado alemán que en una carta escribiría: "Quien desea que la guerra continúe no puede ser considerado nunca más un ser humano". En varios sectores, cuando llegaban las raciones para los soldados, se detenía el fuego temporalmente mientras recogían su comida. Por otra parte, ya para principios de diciembre, se registraban algunas treguas de media hora cada noche para recuperar a los soldados muertos de cada bando y así enterrarlos. Y hay reportes que soldados británicos y alemanes intercambiaban secretamente cigarrillos y periódicos. Para ese entonces hubo varias iniciativas de paz, por ejemplo la Carta Abierta de Navidad, un mensaje de paz y de unión para las mujeres de Alemania y Austria, firmada por un grupo de 101 mujeres sufragistas británicas. Por otra parte, el Papa Benedicto XV, el 7 de diciembre de 1914, solicitó una tregua oficial para Navidad, pidiendo que las armas callaran por lo menos una noche. La petición fue ignorada por ambas partes. La proximidad de las líneas de trinchera, que en algunos casos eran de no más de 30 metros, facilitó que los soldados se comunicasen a gritos entre sí. Si bien pocos británicos hablaban alemán, muchos soldados alemanes habían vivido en Inglaterra, especialmente Londres. Cuando el ruido de las armas callaba, la música emergía de las trincheras. Un soldado británico de nombre Graham Williams escribía: "Primero los alemanes cantaban sus villancicos y luego nosotros respondíamos cantando los nuestros. Pensé que era algo realmente extraordinario. Los alemanes cantaban su Stille Nacht y los ingleses respondían con su Silent Night. Se trataba del mismo villancico, el que nosotros conocemos como Noche de Paz". A medida que se acercaba el 25 de diciembre, la constante lluvia dio paso a las heladas y los campos de batalla se cubrieron con una capa de nieve. El emperador alemán Guillermo II envió árboles de Navidad al frente en un esfuerzo por levantar la moral de sus soldados. El 23 de diciembre, los soldados alemanes los colocan fuera de sus trincheras. Para la víspera de Navidad, algunos oficiales británicos de menor rango emitieron órdenes de no disparar, a menos que dispararan contra ellos. Esta política llegó a conocerse como vive y deja vivir. Así la tregua fue afianzándose lentamente. Cuando llegó finalmente Navidad, los soldados alemanes colgaban carteles o gritaban diciendo: "Si no disparan, nosotros no disparamos". Poco después se animaron a acercarse a la Tierra de Nadie, nombre mediante el cual se determina el terreno del medio, no dominado por ningún ejército en particular. Joseph Wenzel, soldado alemán, escribía: "Podía ver con mis propios ojos lo que pocas horas atrás había creído una locura. Alemanes e ingleses, hasta ese momento feroces enemigos, estrechaban sus manos, charlaban e intercambiaban objetos.
Un componente muy común de esta historia son los partidos de fútbol jugados durante la tregua, algo que está en disputa si sucedió o no. Supuestamente se organizaron partidos entre los dos bandos, aunque muchos historiadores afirman que no hay evidencia sólida que lo respalde, y tienen sus motivos para dudar. Es que la naturaleza del suelo, con agujeros de proyectil, baches, alambres de púa, sumándole el terreno pantanoso, hacían imposible un partido organizado propiamente dicho. Algunas cartas documentan más de 100 hombres pasándose el balón o simplemente jugando. Quizás reconociendo que la paz seguramente no podría durar, ambas partes aprovecharon el tiempo para mejorar y reforzar sus trincheras. La tregua realmente tuvo lugar en el sector británico del frente. Una posible causa se le atribuye al hecho que los británicos sentían más afinidad con los alemanes debido a la historia y la cultura compartidas. Por otra parte, la tregua no fue ampliamente adoptada en las áreas del frente controlada por los franceses, quienes estaban más reacios a la idea de fraternizar con lo que desde su perspectiva era el ejército invasor, por lo cual la animadversión era demasiado fuerte. Charles de Gaulle, quien luego sería el líder del gobierno francés en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, reprobaba fuertemente las treguas, al igual que un cabo de la 16ª Reserva de Infantería de Baviera de nombre Adolf Hitler, quien indignado se dice que reprochaba: tal cosa no debería suceder en tiempo de guerra, no tienen sentido del honor alemán. Al final del día, los tres ejércitos regresaron a sus trincheras y el ensordecedor sonido de las explosiones y gritos de dolor volvieron a ser moneda corriente. Todo había ocurrido sin que los políticos y generales supieran nada de esa tregua. Llegaría la noticia a la prensa recién una semana después. Los generales británicos y alemanes rápidamente tomaron medidas para evitar nuevos episodios de fraternización. Los intentos de reactivar la tregua el día de Navidad de 1915 fueron anulados, y aunque se dieron treguas limitadas en casos muy raros, no hubo posteriores ceses del fuego en el frente occidental hasta 1918. La tregua de Navidad representa una pequeñísima puerta a la luz de la esperanza en medio de uno de los eventos más catastróficos de la historia mundial. Dentro de un conflicto de tal magnitud, soldados que habían sido formados para odiar a muerte y aniquilar a sus enemigos, bajaron las armas y se encontraron con que del otro lado habían personas con las que podían hablar y reír un rato. Personas que querían volver con sus familias, con sus esposas, sus madres e hijos. Se habían encontrado que del otro lado habían seres humanos.